Hola, soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy se ha venido al podcast Nico, de Failory, una newsletter en inglés donde recopila noticias del mundo de las startups y analiza los fracasos de algunas compañías. Hoy aprenderemos cómo ha hecho crecer su newsletter, cómo la monetiza y qué planes tiene. Ya te adelanto que habrá más de 2 datos que te sorprenderán. Y bueno, hablando de newsletters, ¿cómo iba a hacer un podcast sobre esta temática y no pedirte que te suscribas a mi newsletter de newsletters? Apúntate y cada martes te envío información, noticias y tendencias relacionadas con este formato, newsletters en las que inspirarte y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Bueno, Nico Cerdeira, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Chus. Un placer tenerte por aquí. Siempre me gusta empezar preguntando, conociéndonos un poco más allá de la newsletter, ¿no? Así es que cuéntanos para que sepa la audiencia quién eres, a qué te dedicas y en qué momento, pues la newsletter entró en tu vida. Dale. Mi nombre es Nicolás Cerdeira, soy de Buenos Aires, Argentina, tengo 21 años y arranqué Failory cuando tenía 16 años, hace unos 5 años. Lo arranqué inspirado por otro negocio que se llama Indie Hackers. Para ese entonces leía mucho este sitio web que se llama Indie Hackers y sus entrevistas con emprendedores exitosos. Hasta que un día me di cuenta que estaba leyendo mucho historias de éxito y no tanto historias de fracaso. Y me puse a buscar ese contenido, historias de errores, de negocios que hayan funcionado mal. Y encontré que casi que no había ese tipo de contenido en Internet, por lo que decidí crear un Indie Hackers enfocado al fracaso. Y en unas 2, 3 semanas junté 9 entrevistas con emprendedores que habían fracasado y lancé el sitio web muy sencillo, solo tenía esas 9 entrevistas y un formulario para suscribirte a la newsletter en distintas comunidades, en redes sociales, y en los primeros 10 días entraron más de 10.000 usuarios a la página Madre mía. a través de, bueno, claro, a través de estas comunidades, de redes sociales, del word of mouth también. ¿Mm? Fue creciendo el tráfico y me di cuenta que eso era algo que a la gente le interesaba. Así que ya llevo trabajando en la newsletter hace más de 5 años. ¿Mm? Hoy en día el sitio web ya no está más enfocado al fracaso de los startups, se publica otro tipo de contenido también, como por ejemplo artículos y guías sobre distintos temas relacionados con los startups. Tenemos un Startup Cemetery, que son también artículos analizando por qué distintas empresas como Vine o Juicero fracasaron. Y después también tuvimos un podcast durante un tiempo y distintos formatos de productos digitales también que fui lanzando en los últimos años. Ujú. O sea, ya no es tanto fail, ¿no? Pero el nombre es curioso, ¿no? Que como muchas veces nos amarramos a un nombre cuando el proyecto itera y claro, al final tienes tanta autoridad, me imagino, en Internet, ¿no? Que la decisión de dejarle sería complicada también. Sí, ya no está más enfocado únicamente al fracaso, pero igual sigo publicando bastantes historias de fracasos y en la newsletter todas las semanas analizamos por qué fracasó una empresa. Ujú. Entonces, Failory sigue teniendo esa esencia de aprender de los errores que tiene desde el principio. Entonces, creo que el nombre, a pesar de no ser el 100% el más indicado, creo que tiene sentido seguir con el nombre Failory. Que a todo esto, el nombre de Failory viene de Failure y Stories. Vale. Además, yo creo que eso es lo que llama más la atención, ¿no? Cuando la gente se equivoca. Nos gusta al final al ser humano, nos gusta la miseria. Entonces, yo creo que también, en parte, seguir dejándola y seguir comentando. Luego hablaremos un poco de la estructura de la newsletter, pero seguir comentando un poco los errores de otros es un atractivo, sin duda, ¿no? Que muchas veces nos dejamos guiar por casos de éxito, pero bueno. Creo que las historias de éxito relucen mucho más que los fallos y de los fallos hay muchos aprendizajes, o sea que, bueno, buen punto ese.
Por lo tanto, Failory nació en 2017 y la newsletter salió a la par o dijiste que, bueno, ya que lanzabas web, arrancabas newsletter. Sí, correcto. Lancé la página con el formulario para suscribirte a la newsletter y con la promesa de que todas las semanas se les iba a mandar a los suscriptores un mail con la última entrevista publicada en Failory. Vale, o sea, para difundir contenido propio de la web. Claro. Ujú. Guay, porque ahora analizando un poco la estructura, bueno, te sigo desde hace unos meses y he visto que ha habido un cambio relativo, ¿no? De antes, digamos que cogías una de esas startups y en el propio texto del email, bueno, pues sacaban los tres, cuatro puntos más importantes y luego llevabas a la gente a esa entrevista o a ese análisis en la web, pero ahora han migrado un poco hacia curación de contenidos. Cuéntanos un poco por qué ese cambio y también ya que estamos, cuéntanos también cuáles son las secciones de las que se compone Failory. Correcto, sí. Ese cambio ya lleva unos 6 meses, más o menos. Anteriormente siempre publicaba alguna entrevista o un artículo en la página y después compartía los puntos principales y un link hacia ese artículo de la newsletter a la newsletter a todos los suscriptores. Entonces la newsletter era más que nada un canal para promocionar lo publicado en la página de Paylory. Decidí cambiar ese formato porque sentía que el único valor estaba en la página y no en la Ujú, newsletter, que la newsletter era únicamente un canal para llevar gente a la página y no estaba aportando nada nuevo con la newsletter. Entonces quise hacer una newsletter y un contenido que leyendo únicamente el mail aprendieras algo y te llevaras algo, ujú, o encontraras algún recurso o algo del estilo, y no que tuvieras que cliquear en el artículo de Failory para poder aprender algo. Aparte, sentía que se había vuelto un poco repetitivo el tema de las entrevistas con emprendedores que habían fracasado, porque a veces los errores suelen ser más o menos los mismos, entonces capaz leías 10 entrevistas de esas y ya estabas como que se empezaba a repetir lo que podías aprender, y en cambio con curación de contenido siempre hay noticias nuevas, recursos nuevos que uno puede compartir. En la newsletter hay 4 secciones principales que son 5 recursos para Startup Founders publicados en esa semana. Y con recursos me refiero a podcasts, artículos, un informe, algún producto digital, ese tipo de cosas. ujú. Después otra sección que son 5 noticias relacionadas al mundo de los startups. Otra sección que es un análisis de un negocio que fracasó. Por lo general suelen ser negocios que fracasaron en los últimos pocos meses, no de esa semana en específico, pero sí de las últimas semanas. Y otra sección que es una startup que está creciendo mucho o que juntó una nueva ronda de financiación y analizamos de qué se trata la startup y qué está haciendo bien. Para poder crecer tanto, dar tantos fondos. Y después en la página hay otro tipo de secciones, como las que mencionaba antes, del Cemetery, el blog, las entrevistas, una sección con herramientas, una sección con productos digitales, etcétera. Ujú. En ocasiones también, bueno, creo que casi siempre, al final de cada newsletter haces como una mini encuesta, ¿no? Donde dices, bueno, ¿qué te ha parecido esta edición para tener un poco la temperatura de la gente? ¿Qué tal te funciona eso? ¿Hay gente que en realidad, bueno, te da ese feedback o ni siquiera Sí, lo miras? no, sí, lo miro siempre. Cada vez que mando la newsletter espero unos 2, 3 días y entro a la herramienta con la que creo esas encuestas, que se llama Feed Letter, Sí. y veo cuál fue la respuesta y cuáles son los comentarios, porque no es únicamente una encuesta de qué te pareció esta newsletter, bien, mala, normal, sino que además cuando la persona cliquea en una de esas 3 opciones puede dejar un comentario y también leo los comentarios, obviamente. Y alrededor de unas 50 a 75 personas suelen responder esa encuesta, cada Wow. mail que envío. Y son comentarios útiles. Creo que a veces también se pueden volver medio repetitivos o los Mm. comentarios.
por lo general la gente que te deja un comentario extra suele ser la que está contenta con la newsletter y no tanto los que pusieron que era una newsletter normal o que no había estado buena. Entonces, el feedback que podés aprender de aquellos que les gustó la newsletter es menos interesante el feedback que te pueden dar aquellos que no les gustó tanto. Pero bueno, sin embargo, es bastante útil como medidor de qué tan bien le fue esta newsletter de esta semana en comparación con las semanas anteriores. Ujú. Sí, te da pistas, ¿no? De que hay gente al otro lado. No sé si También. sueles obtener respuestas a cada email o la gente es más tímida en ese sentido. Poco, la verdad Ujú. que muy poco para la gente que está suscrita en Failory. Hay muy pocas respuestas. No suelo hacer preguntas en los mails que puedan llevar a que más gente responda, que es algo con lo que quiero experimentar. Entonces, como estoy mandando únicamente novedades o recursos o alguna historia, capaz la gente que me responde el mail es más bien eh, un comentario del estilo de te recomiendo este recurso para que Ya. compartas o gracias por este recurso en específico, pero son pocas las personas, serán unas 5 o 10 personas por newsletter que envío. Ujú. Sí, porque justo en el email de bienvenida sí que haces preguntas. Yo siempre defiendo que el email de bienvenida tiene que ser, ¿no? Ya que es el que tiene la tasa de apertura más alta, el que precisamente inicie esa conversación con el suscriptor. Tú preguntas, haces tres preguntas: quién eres, en qué estás trabajando y cuál es el obstáculo principal, ¿no? De emprender. ¿Qué tal te funciona ese email de bienvenida? Ahí sí que notas mayor tasa de respuesta. ¿Hace algo con esa información? Sí, ese email de bienvenida lo tengo hace más de 3 años y la verdad es que funciona muy bien. Ujú. Alrededor de unas 10, 15 personas responden ese mail todos los días y es útil para entender a la audiencia de Failori quién está detrás y obviamente también mejora el open rate porque si la otra persona te responde los mails, bueno, te aseguras que los siguientes mails que le envíes terminen en su bandeja principal. Ujú. Pero más que nada sirve para eso, para entender quién es el suscriptor de Failory. No hago nada en específico con las respuestas, no las guardo en ninguna base de datos, ni las clasifico esas respuestas y trato de guardar información para esos suscriptores sobre las respuestas, porque a la vez uso otra herramienta que se llama Write Message. Esto es Ujú. algo que implementé hace menos de un mes, entonces todavía lo estoy probando, que hace que cada vez que alguien se suscribe a la newsletter de Failory, son redirigidos a una página de Thank You, en donde nada, hay un texto muy cortito que dice Thank you for subscribing. Quiero enviarte contenido más personalizado. ¿Podrías responder esta encuesta? Y Ujú. al lado hay una encuesta de unas 3 4 preguntas. Las preguntas cambian según las respuestas que van poniendo los suscriptores. Y es toda esa información que recopilo a través de esa encuesta. Sí se guarda en mi herramienta de email marketing, que es ConvertKit, y se guarda junto al suscriptor. Es decir, si un suscriptor se suscribe a Failory, después es redirigido a esta Thank You page y ahí completan información, responden unas preguntas sobre si son founders, qué tipo de negocio tienen, cuáles son sus ingresos mensuales y cuáles son sus obstáculos, por ejemplo, o si no son founders, por qué, si les interesa hacer una startup y si les interesa por qué no lo hicieron todavía, es decir, cuál es Ujú. su obstáculo para convertirse en un founder. Y toda esa información es guardada en ConvertKit y alrededor del 50% de los suscriptores a la newsletter nuevos completan esa encuesta. Así que Qué es un bueno. montón de información que estoy recopilando que después me permite, además de mejor entender la audiencia de Failory, segmentar esa Claro. audiencia y poder mandarle emails en específico a cierta gente. Justo. ¿Y te has planteado, porque eso lo haces con los nuevos justo, no sé si te has planteado a los que ya están, redirigirlo o de alguna forma aprovechar, ¿no? Y todos los que ya estén suscritos, que contesten esa encuesta para tenerlos ya cualificados? Sí, es una de las tareas que tengo pendiente. Voy a mandar una serie de mails a los más de 35.000 suscriptores que tiene la newsletter de Failory y que no tengo información de ese estilo,
porque lo acabo de implementar, y Claro. les voy a estar preguntando esas mismas, le voy a estar compartiendo la encuesta y pidiéndole que las completen. El problema es que imagino que alrededor de un 10% de esa gente va a completar la encuesta, a Claro. diferencia de más del 50% de los suscriptores nuevos. Porque cuando alguien se está suscribiendo y le aparece la encuesta, es como que ya está en la mentalidad de, bueno, me estoy suscribiendo, estoy completando ciertos campos para Ujú. suscribirme, entonces no me cuesta nada dedicarle 5 o 10 segundos más a completar esta encuesta. Claro. En cambio, si mando una newsletter en específica pidiendo por favor que completen la encuesta, el ratio de personas que lo va a hacer va a Es ser menor. mucho más bajo, pero sí, es algo que voy a hacer. Sí, pero bueno, los que rasques, ¿no? Es más información y por lo tanto la base de datos se convierte mucho más atractiva para Sí, 100%. venderla a anunciantes. Y en cuanto a, bueno, hemos dicho que el email de bienvenida como es, pero no sé si te has planteado hacer alguna secuencia de bienvenida, ¿sabes? Los típicos 2, 3 emails que se envían cada día para ir introduciendo también un poco, pues, los distintos productos que tienes dentro de Failory, formaciones y tal. Muchas veces aprovecha, ¿no? Que el usuario está, pues, eso, medio caliente de que te acaba de descubrir y que quiere más información. Y creo que no tienes nada del estilo, ¿no? Correcto, sí. Sí, es una de las cosas que quiero hacer también, Ujú. configurar una secuencia de unos 3 a 5 mails compartiendo el contenido principal de Failory y promocionando ciertos productos digitales nuestros. Estoy ahora mismo más que nada enfocado a la creación de estos productos digitales. La verdad es Ya. que hoy en día tengo 5 productos digitales, 3 son listas de data sobre unicornios, sobre aceleradoras y sobre VC Firms. Uno es un ebook sobre Product Market Fit y el otro es un curso sobre validación de ideas de negocio. Eh, pero los 3 productos que son listas de información son productos que están bien orientados a gente que está buscando algo muy específico, como está buscando una lista de PC Films, entonces creo que no es tan apropiado. Igual tengo que experimentar, pero creo que toda la gente que se suscribe a la newsletter de Failure, un porcentaje muy chico está justamente buscando un producto de ese estilo. Entonces, estoy ahora mismo trabajando en algunos productos digitales nuevos que tengo claro que uno de los objetivos o el modelo de negocio que quiero para Failory es el de productos digitales. Y en 2023 me estoy enfocando más que nada en crecer ese canal de monetización y ahora mismo estoy creando estos productos digitales para luego poder vender a través de la newsletter y obviamente configurar estas secuencias de mails que vendan esos productos que haya creado de forma automática. Ujú. Porque hablamos todo el tiempo de que le dedicas tiempo para la web, para la newsletter, etcétera. No sé cuánta gente soy en el proyecto. Estoy yo, un chico de Australia que trabaja entre part-time y full-time y Ujú. algunos freelancers que vamos contratando para tareas en específico. Vale. Pero claro, tú estás estudiando, quiero decir, este es tu side project, super side Correcto, sí. project, pero al final le puedes dedicar las horas que sean. ¿Cuánto le dedicas Sí, a la newsletter a part-time la más o semana? menos. Bueno, a la newsletter poco, porque muchas de las cosas de la newsletter se encarga este chico de Australia y yo me encargo más bien a otro tipo de proyectos. Ujú. Así que diría que a la newsletter le dedico unas 2, 3 horas a la semana y después a Failory en general le dedico part-time más o menos. Vale. Ahora estoy de intercambio con la universidad, así que incluso a veces tengo menos horas y le dedico unas 3 horas diarias capaz, una cosa así. Ujú. Bueno, no está mal para eso, tener una base de 35.000 suscriptores, como has dicho. Bueno, si ya en los primeros 10 días obtuviste 10.000, quiero decir, Bueno, los 10.000 fueron los usuarios a la página. Los vale, vale, suscriptores a vale. la newsletter habían sido 500, 700, un Vale, número había así. flipado, digo, ostras, vaya Sí, sí. potencial. Claro, o sea, en 5 años, 35.000, que aún así, mejor es un número que está bastante bien. Cuéntanos un poco algunas estrategias de estas que mejor te funcionan para aumentar suscriptores en tu base de datos.
El 99% de los suscriptores de Failory vienen a través de SEO. Mm, Hoy en día entran más de 200.000 usuarios a la página todos los meses a través de SEO. Hay un montón de artículos que fui publicando en Failory que están rankeando para miles de palabras clave y nada, traen un montón de tráfico a la página. Y una vez que ese tráfico llega a Failory, hay distintos formularios y mecanismos para convertirlos en suscriptores de la newsletter. Una de las cosas que lo que mejor me funciona es una especie de barra lo más alto de la página ujú. de los artículos que promociona algún producto, algún lead magnet que Vale. tengo, como por ejemplo en los artículos de fundraising hay un lead magnet de una lista de inversores, por ejemplo. Y es gratuita, obviamente, y la gente puede introducir su correo y recibir esa lista de forma gratuita. Entonces, ese tipo de lead magnets funcionan muy, muy bien. Los creé hace más o menos un año, así que estuve un montón de años sin tener esos lead magnets y cuando los implementé no podía creer lo mucho que habían aumentado la conversión de usuarios a suscriptores de la newsletter. Después, algo que implementé también hace un mes y medio, son exit intent pop-ups, es decir, que Ujú. cuando alguien tiene la intención de irse de la página, le aparece un pop-up, también promocionando esos lead magnets. Y después, en las páginas, en los artículos, también hay varios formularios para suscribirse a la newsletter, explicando un poco de qué se trata la newsletter. Así que yo diría que más del 90% de los suscriptores de Failory llegan a través bueno, llegan a Failory a través de Google y se suscriben a través de alguno de estos mecanismos. Y el otro 10%, redes sociales, word of mouth, ese tipo de cosas. Word of mouth es bastante importante porque en especial antes, hoy en día creo que ya no tanto, pero al ser Failure y algo medio distintivo, porque publicamos entrevistas con emprendedores que habían fracasado y casi ningún otro medio hacía eso, Ujú. mucha gente le gustaba el concepto y lo compartía con amigos o familiares o conocidos. Entonces Word of Mouth fue un canal de adquisición bastante importante para Failory. Y algo que voy a estar lanzando, que es otra de las cosas que tengo pendiente para los siguientes meses, es un sistema de referidos para Vale. la newsletter, para potenciar este word of mouth. Durante unos meses ya tuvimos un programa de referidos que funcionó muy, muy bien. Los rewards eran algunos de los productos digitales de Failory, Ujú. una newsletter exclusiva y creo que una consultoría, Sí. distintos rewards para Es distintas clave eso, calidades. ¿no? En el sistema referido, al final, las recompensas son claves para que funcione mejor o peor el sistema de referidos. Sí, 100%. Y bueno, voy a estar lanzando de nuevo ese programa que lo pausé hace ya 2 años más o menos. Y justamente ahora estoy pensando qué rewards poner para Ujú. que funcione de la mejor manera el sistema. Sí. Justo hace una semana entrevisté a otro chico que me llamó mucho la atención porque ellos lo que hacen es que el sistema de referidos no lo tienen siempre disponible, sino que, digamos, lo limitan en el tiempo. Entonces, claro, fomentan mucho más ese FOMO y esa escasez para que la gente tienda a compartir y porque tienen limitadas, ¿no? Como las recompensas. Y me pareció algo interesante porque cuando algo está en Evergreen, ¿no? Muchas veces lo pasamos por alto y me gustó esa idea. Está bueno eso. Algo que vi también que me acordó cuando estabas hablando de esta estrategia es una especie de giveaway en base a cuánta gente referís en un rango específico de tiempo. Por ejemplo, Ujú. decimos, bueno, voy a estar sorteando esta computadora eh, para participar o para ganar entradas en el sorteo, o incluso podrías decir, el que más refiere es el ganador. Mm. Y eso hace que durante un rango de tiempo muchos de los suscriptores empiecen a referir a un montón de gente. Hay un problema que yo identifiqué que imagino que es el mismo problema que tiene un montón de gente, con el programa de referidos, es que muchas veces trae suscriptores de mala calidad o Ya. incluso suscriptores falsos, dependiendo de los rewards que tengas, muchas veces
trae suscriptores falsos, es decir, hay gente que va y se crea cuentas o tiene cuentas de Gmail que usaron para otras cosas y suscribe a esas otras cuentas que obviamente tienen un open rate y click rate de 0%. Entonces, eso es algo con lo que hay que tener cuidado y hacer limpiezas de la newsletter más seguidas cuando tenés un programa de referidos. Pero de igual manera es una estrategia que voy a estar implementando en los siguientes meses. Ujú. ¿Qué herramienta has probado? ¿Sparkloop puede ser? O... Sparkloop, sí, porque tengo ConvertKit Pro Vale. que incluye Sparkloop. Ujú. En cuanto has mencionado la lista, la limpieza de suscriptores, no sé ahora mismo en qué tasa de apertura te mueves, 40%. ¿vale? Y sueles hacer, aunque no tengas sistema de referidos como tal ahora, ¿sueles hacer periódicamente esa limpieza? La hago cada una cantidad de meses. Vale. Ahora, en las siguientes semanas, me toca hacerlo de nuevo. Y por lo general, lo que suelo hacer es mandar un mail. Bueno, encuentro qué suscriptores no están activos. Y Ujú. por lo general, mando un mail a esos suscriptores diciéndole que si quieren permanecer en la newsletter, tienen que cliquear un botón o cliquear un link, por ejemplo. Eh, más que nada para asegurarme que no hayan quedado suscriptores metidos en esta preselección, que nada, que estén mal, que por algún Mm. error de traqueo de ConvertKit yo vea que no han abierto ningún mail o que no cliquean en los mails y que los voy a ahorrar, pero en realidad eso no es así. Entonces mando ese último mail para asegurarme que lo que voy a eliminar está bien y ahí realizo la limpieza. Mm. ¿Te obsesiona alguna métrica? Yo qué sé, lo típico que mandas la newsletter y al día ya estás ahí traqueando alguna métrica en especial. No, 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 la verdad que no. Miro bastante click rates porque como es una newsletter que suelo compartir recursos y links links que van hacia novedades o recursos, suelo tener más en cuenta eso como base de la interacción de los suscriptores y qué tan activa es la newsletter. Y es una métrica que sí, suelo mirar a los 3 5 7 días de haber mandado la newsletter, pero la verdad es que con las métricas no soy tan obsesivo. Qué bueno. Bueno, ya has mencionado que utilizas ConvertKit. ¿La empezaste desde el principio? O sea, ¿empezaste a usarla desde que lanzaste la newsletter o empezaste primero con otra herramienta y luego te convenció ConvertKit por algo? No, pasé por un montón de herramientas distintas, en especial porque al principio la newsletter era más una manera para promocionar el contenido de Failori, Ujú. no le veía ningún valor a la newsletter en sí, entonces trataba de reducir al máximo los gastos que generaba la newsletter y el tiempo que le dedicaba. Entonces, bueno, durante un tiempo al principio, imagino que como muchos arrancan, usé MailChimp, Ujú. porque tenía esa versión de hasta, no sé si hoy en día lo sigue teniendo, pero hasta 2000 suscriptores de forma gratuita. Ya la han reducido a Después, 500. ok, bueno, está bien. Después usé una que se llama Sendy, que usa Amazon Sest, es un lío para implementarla, me acuerdo, porque tenés que, no sé, hostearla en tu propio Ya. servidor, ya ni Mm. me acuerdo cómo era, pero esa la usé durante un tiempo. Después usé Sending Blue porque conseguí un buen descuento Mm. y recién cuando empecé a verle más valor a la newsletter y a monetizarla mejor y a crecerla, me moví a ConvertKit, que obviamente es una herramienta carísima, porque Sí. pago más de $300 por mes Oh. para el tamaño de la newsletter que tengo. Pero me encanta cómo funciona la herramienta, me encanta lo enfocado que está en las automatizaciones, que como dije antes es algo que quiero trabajar bastante en los próximos meses. Y bueno, las métricas están muy bien y también tengo algunas herramientas que se integran muy bien con ConvertKit, como por ejemplo Sparkloop o Palladio, que es una herramienta para crear las templates de la Ujú. newsletter. Nada, tengo una serie de otras herramientas que están pensadas para ConvertKit, entonces por eso Ya. elegí ConvertKit por sobre otras herramientas. Ujú. Vale, entonces a la pregunta de ¿te estás planteando cambiar? Entiendo que no, que estabas No, bastante contento. no, Eh, estoy contento, sí.
Si fuera más barato estaría muy contento, Ya. pero la verdad es que estoy contento con la herramienta. Bueno, pero justo entramos ahora en el bloque de monetización. Al final, si obtienes ingresos, no digamos que bueno, se suple de sobra el coste. ¿Cuál es el modelo de negocio a día de hoy de la newsletter? Y también qué pieza, bueno, qué engranaje tiene dentro de Failory Web como tal. Bien, bueno, te digo el modelo de negocio de Failory y después Sí. hablo de la newsletter en específico. Failory está monetizado de tres maneras, que en realidad podrían llamarse cuatro maneras. Una es a través de sponsorships. Hay un paquete de sponsorships que vendo que incluye anuncios en todas las páginas de contenido de Failory por un mes, más cuatro sponsorships en la newsletter. Ujú. Otro canal de monetización son los productos digitales. Hay cinco productos digitales. Otro canal son los afiliados, las comisiones por, por recomendar algún servicio o alguna herramienta. ¿Vale? Y el cuarto canal, que está muy relacionado con el tercero, son comisiones por recomendar otras newsletters a través de un sistema que se llama Upscribe, que es justamente de Sparkloop, Sí. que consiste en que cada vez que alguien se suscribe a la newsletter de Failory, te aparece un pop-up recomendándole otras tres newsletters. Y es similar a lo que hace ConvertKit con su, bueno, lo que lanzó hace poco ConvertKit o lo que hace también Substack de poder recomendar otras newsletters. Y hoy en día lo estoy usando para monetizar esos suscriptores nuevos. También lo podría utilizar para crecer la newsletter. Y bueno, eso es el cuarto canal de monetización. En cuanto a los porcentajes que trae cada canal, sponsorships más o menos un 40%, productos digitales un 20%, comisiones de afiliados otro 20% más o menos, y comisiones por newsletters otro 20%. Wow. Está bastante Bastante repartido. diversificado. Sí, sí. Sí, y en 2023 uno de los objetivos que tengo es aumentar el porcentaje de ingresos que viene a través de productos digitales. En un futuro a mí me gustaría que Failory esté monetizado en un 99% a Mm. través de productos digitales y por eso es que estoy ahora mismo creando, experimentando con distintos productos y viendo cuál funciona mejor, incluyendo un curso, un cohort-based course, es decir, un curso que a lo largo se dicta a lo largo de un mes, en clases Ujú. en vivo y ese tipo de cosas. Cursos online también probé. Estoy probando también con alguna especie de servicio. Voy a estar probando con una especie de paid newsletter. Creo que es difícil crear una newsletter paga hoy en día, pero es otro de los canales otro de los productos que voy a estar creando para experimentar con. Y las newsletters, los ingresos que vienen de las newsletters son más que nada este sponsorship, Ya. paquete de sponsorship que vendo, que incluye cuatro newsletters pagas. Y cuatro anuncios en la newsletter, perdón, y cada tanto también recomiendo alguna herramienta o algún servicio a través de la newsletter y eso puede generar comisiones. Ujú. Así que esos son como los dos canales principales de la newsletter y obviamente también genera, bueno, cuando alguien se suscribe a la newsletter le aparece este pop-up de Upscribe y eso genera un 20% de los ingresos de Failory. Ujú. O sea, al mes más o menos, aunque sea el producto failory.com como tal, ¿cuánto más o menos tienes de MRR? De la newsletter. Sí, bueno, no sé si lo tienes súper separado o en general de todo esto, diversificación. En general de Failory, ¿cuánto generas la Sí, pregunta? Genera alrededor de 10.000. vale. La newsletter es difícil definir Claro, por eso. cuánto es, porque como vendo el sponsorship que incluye anuncios en la newsletter, más anuncios en la página y las comisiones a veces es difícil de traquear Ujú. por dónde vinieron. Es difícil de definir, bueno, este ingreso lo genera la newsletter, esto lo genera la página, lo cual también eso es un problema que tengo, porque no me permite calcular cuáles son los ingresos que tengo por suscriptor y decir, bueno, me Mm. ingresan
$3 por suscriptor, voy a gastar $1 en anuncios para crecer la newsletter por suscriptor y de esa manera gano $2 de profit por suscriptor, por ejemplo, que es algo que un montón de newsletters están haciendo hoy en día. Claro. Entonces, la verdad es que desconozco cuántos son los ingresos de la newsletter en específico y de esa manera cuánto vale cada suscriptor. Pero podría decirse que un 40%, 50% de los ingresos vienen por la newsletter. Ujú. Y sí, porque además si la newsletter igual no ingresarías tanto por, yo qué sé, por sponsor, porque a lo mejor no querrían, ¿no? Al final a muchas marcas quieren patrocinar no solo por el tráfico web, sino porque llegas a un público muy objetivo y vas directo a la bandeja de entrada, ¿no? Que al final es un poco el balance entre los dos productos. Sí, 100%. Las Mm. empresas lo que más les interesa por lo general es los anuncios de la newsletter, aún cuando les digo que los anuncios en las páginas de contenido les pueden llevar más tráfico que los anuncios en la newsletter, porque como es tanto el tráfico de la página, Claro. que son más de 250.000 usuarios por mes que lo visitan, un gran número de esos usuarios cliquean en los anuncios y llega a estas empresas. En cambio, las newsletters son 30.000, bueno, por 4 newsletters, son más o menos 120.000 newsletters que se envían, pero bueno, el open rate es del 40%, entonces ahí es mucho menos, menos de 60.000. Entonces, pero sí, aún así a las empresas lo que más les interesa es el anuncio que aparece en la newsletter de Failory. Ujú. Y bueno, ya has dicho que tu plan 100% es enfocar, ¿no? Que la mayoría de ingresos provengan de productos digitales. Supongo que aquí tiene mucho peso esto de cualificar la audiencia para venderlo, ¿no? Aprovechar la newsletter como canal de venta para esos productos digitales. No sé si tienes pensado la newsletter bueno, convertirlo, aprovechar, apalancarte en esa base de datos para vender los productos o vas a aprovechar también la web para que sea un escaparate de esos productos. Sí, la idea es principalmente vender a la newsletter Ujú. y tener en la web cierto contenido que aparezca, que rankee en Google, y que ese contenido sea como el primer paso del funnel hacia llevar a la gente a comprar los productos que vaya creando. Pero obviamente la newsletter y esta secuencia de mails que voy a estar mandando en la newsletter o automatizaciones, más lo que tengo integrado con Right Message, de juntar información sobre cada suscriptor, es la manera en la que estoy pensando vender esos productos digitales. Porque, por ejemplo, si se suscribe una persona, me dice, bueno, soy un founder que tengo un negocio que genera tantos ingresos y mi principal obstáculo hoy en día es juntar fondos y yo tengo un producto digital orientado a fundraising. Bueno, puedo entonces mandarle una serie de mails automatizados a lo largo del tiempo promocionando ese producto digital en específico. Ujú. Sí, no sé, que tiene todo el sentido. Por eso el reto está, ¿no? En todos los 35.000 que ya tiene, pues de alguna forma cualificarlos, que ese es el, También, el sí, gran problema. sí, sí. Bueno, como siempre suelo hacer, tengo un juego que se llama La Pregunta Encadenada y bueno, los anteriores invitados fueron dos, pero dejaron una pregunta solo. Preguntaba Dani, ¿habrías hecho algo diferente a la hora de lanzar tu newsletter? Varias cosas. Una, empezar a segmentar la audiencia desde un principio, que es justamente esto que estamos diciendo. Ahora es un gran obstáculo conseguir que estas 35.000 personas completen su perfil y compartan información sobre quiénes son. Y si lo hubiera hecho de un principio, tendría al menos 15.000, 17.000 puntos de datos sobre toda esta gente. Eh, Así que eso sería una de las cosas. Segundo, la consistencia. En un principio mandaba únicamente mails cuando se publicaba nuevo contenido en Failory, y dado que estaba en el colegio y después en la universidad, a veces no publicaba contenido, no se mandaban mails y capaz no se mandaban mails por 2, 3 semanas y el suscriptor se olvida de quién es esa persona que de repente le manda un mail con algo de contenido o capaz una persona se suscribió y el primer mail que le llega tuyo es a las 3 semanas
y ya ni se acuerda de esa vez que se suscribió, entonces se suscribe inmediatamente o peor aún, te marca como spam porque Ya. no entiende cómo conseguiste su mail. Entonces, consistencia es una de las cosas que cambiaría. Y otra cosa que cambiaría es, esto no es tanto de la newsletter, pero el negocio en sí es prestar más atención a la newsletter desde un principio. Ya. El valor de tener información, de tener los mails de los usuarios de Failory y tener incluso esto, segmentación de estos usuarios es mucho mayor del que inicialmente pensé y de un principio no le daba tanta atención porque creía que el valor estaba más en los usuarios que entraban a la Ya. página de Failory y hoy en día me doy cuenta que la newsletter es muy importante. Y bueno, otra cosa, una cuarta cosa es los lead magnets Ujú. que triplicaron más o menos el ratio de conversión de usuario a suscriptor de mail y de haberlos introducido hace 2, 3 años, probablemente la newsletter sería el doble o el triple de grande de lo Ya. que es hoy en día. Así que ese sería otro cambio. Bueno, buenos aprendizajes, sin duda, ¿no? Sí, Con el tema de los lead magnets, al final, yo creo que tienen son un arma del doble filo, ¿no? cien por Porque ciento muchas veces te encuentras lead magnets que, joder, no tienen prácticamente nada que ver o te atrae a gente que ni siquiera te interesa, ¿no? Por ser muy atractivo y al final están precisamente para segmentar mucho, para facilitar la suscripción, pero a la vez ofrecer algo que te segmente mucho y que realmente te traiga gente potencial, ¿no? Para tu audiencia. O sea que está muy bien porque eso, bueno, en tu caso triplican la conversión, pero es quedar con ese recurso que regalas a cambio de la suscripción es el reto, yo creo que también. Sí, 100%. Y también a veces lleva a que la calidad de los suscriptores que tenés sea peor, porque justamente esto que decís vos, Mm. ven un recurso gratuito y como no les cuesta nada, se suscriben. Muchas veces utilizan mails truchos, porque no quieren Claro. que se les llene de contenido su mail principal. Entonces usan mails secundarios que tienen o mails temporarios y Mm. eso hace que, nada, Hace empeore pupa. mucho la calidad de tu audiencia. Guay. Bueno, Mario también te dejaba, no está relacionada con la newsletter, pero sí que, claro, él preguntaba, con todas las ideas de negocio que has analizado o empresas que han fracasado, ¿alguna de esas ideas te gustaría haberlas hecho tú, pero mejorándolas? Ya que eres tan emprendedor, no sé si alguna vez te ha picado la curiosidad. Eh, sí, estoy tratando de pensar alguna idea en específico. Hay ideas que son muy buenas y que fracasaron capaz por problemas entre los co-founders. Esas son ideas que se podrían replicar y con otro equipo capaz funcionaría mucho mejor. Hay ideas que se probaron y el equipo era muy bueno y juntaron un montón de financiación y todo iba bien, pero el producto no era bueno y habían creado una solución que el mercado no estaba interesado en, como por ejemplo Kiwi. Kiwi es un startup de streaming similar a Netflix, pero más enfocado a contenido más corto, como Ujú. para mirar cuando estás en el transporte público o cuando tenés 10, 15 minutos libres. Y nada, juntaron 2 billones de dólares de financiación, tenían un equipazo y aún así fracasó. Y esos son los negocios que definitivamente no construiría, porque son negocios que teniendo todos los recursos y las mentes más inteligentes y más experimentadas en la industria, no lo pudieron sacar a flote Ya. porque el producto no era bueno y lo que el negocio no era bueno y no estaba validado. Así que definitivamente esos negocios no los haría, pero sí capaz negocios que fueron validados, que les estaba yendo bien, pero que por problemas más del tipo de relaciones entre los co-founders o un mal manejo de los founders o no sé, mal manejo del equipo o lo que sea, no tuvieron que cerrarlos eventualmente. Así que sí, ese tipo de negocios son los que capaz haría.
Muy bien, y ahora te toca a ti dejar la pregunta a ciegas al siguiente invitado o invitada y también respondértela. Bien, bueno, algo que ya estuve hablando y que siempre me interesa son los canales de adquisición de la Ujú. newsletter. Entonces, una pregunta, pero no sé si es muy buena porque ya la respondí, es ¿cuáles son los canales de adquisición de tu newsletter? Siempre me interesa ver qué están haciendo otras newsletters Ya. para crecer más rápido. Y otra que me relacionado con esto es, ¿probaste utilizar anuncios en redes sociales o en Google para crecer tu newsletter? La respondo para Ujú. Failory, yo no lo probé, es algo que eventualmente me gustaría probar, probablemente con mayor conocimiento de cuánto vale cada suscriptor de la newsletter para mí, pero me parece que es una buena estrategia para acelerar el proceso de crecimiento de una newsletter, en especial cuando tenés ciertos mecanismos para monetizarla ya configurados como sponsorships o productos digitales o ese tipo de cosas. Ujú. Pero sí, esa es la pregunta que dejo. ¿Probaste crecer la newsletter con anuncios? Si lo hiciste, ¿cómo fue? Si no lo hiciste, ¿por qué no? Y sí, ¿tenés pensado hacerlo en un futuro? Muy bien, buena pregunta apuntada. La haré al siguiente invitado o invitada. Y bueno, queda una última pregunta, pero en este punto me gustaría recordarte que, bueno, si tú también quieres hacer una newsletter como la de Nico, te invito a hacerlo dentro de la comunidad de Creando Newsletters, el espacio donde aprenderás, conectarás y mejorarás tu newsletter junto a otros creadores. Mensualmente hacemos videoquedadas para compartir los avances con nuestras newsletters y motivarnos a conseguirlo. Y además, al suscribirte tendrás acceso a los más de 70 contenidos privados que ya hay publicados. En definitiva, una mina de oro con contenidos y tutoriales exclusivos para dar un salto de nivel a tu newsletter. Entra en creandonewsletters.com y nos vemos dentro. Bueno, Nico, y ahora siempre acabo con la típica pregunta de que me digas cuáles son tus newsletters imprescindibles. Esas que llegan a tu inbox y no puedes parar de leer. Bien, hay una principal que se llama Create and Sell, Sí. que es de un chico que se llama Brennan Dunn, que El, tiene el un, creador de Palladio, ¿no? Que justo han mencionado claro, antes. Sí. sí, creador de Palladio y creador de Double Your Freelancing, un sitio web relacionado con freelancers que tiene un montón de años. Y justamente esta newsletter se trata de email marketing y de ConvertKit bastante, porque Sí. el chico este es un fanático de ConvertKit. Y siempre leo y uso las herramientas que él va lanzando y tengo todos los cursos que fue creando. Así que sí, soy fanático de su newsletter. También es el creador de Write Message, Justo, sí. que es esta herramienta que uso para segmentar la audiencia. Así que bueno, uso Palladio, uso Write Message, uso ConvertKit probablemente porque lo escuché por primera vez de su parte, tengo sus cursos, así que su newsletter obviamente me encanta. Y después otra newsletter que leo seguido se llama Accelerated y es sobre startups y es básicamente una curación de las noticias y recursos más importantes relacionados con startups semanalmente y está creada por dos chicas que son parte de A16Z, que es una inversora, Andrew Horowitz, y nada, comparten recursos muy interesantes y su visión sobre las distintas cosas, así que esas dos son las newsletters principales. Bueno, buena selección. Yo también soy fan de Brennan con Create Cancel. Sí, sí. Muy bien, pues Nico, en este punto se acaba nuestra conversación. Bueno, no sé si quieres comentar algo que me haya dejado en el tintero. No, nada más. Si quieren pasar por Failory, bueno, pueden buscar Failory en Google o failory.com. Dejaré el link de todas formas para Buenísimo. que echen un ojo. Y nada, por mi parte eso, agradecerte este ratito, compartir cifras y compartir también estrategias de crecimiento y errores o, bueno, o cosas que harías diferente desde el principio. Así es que nada, gracias por abrirnos tu computadora. No, muchas gracias a vos, Chu, por la invitación y nada, cualquier cosa, pregunta que tengan o ayuda que necesiten con algo de la newsletter, me pueden escribir a nico@failory.com.
Estupendo. Pues nada, como digo, Nico, nos vemos en el inbox.